Buen día, ya casi tardes. ¿Cómo están? Seguimos librando una batalla en todo el mundo acerca de la pandemia, la enfermedad que sigue golpeando, con todas las consecuencias que viene arrastrando, pérdidas de empleo, negocios cerrados, gente que se va a la quiebra, gente que pierde su trabajo también, y bueno, y aparte los que enferman, los que tienen que enfrentar una enfermedad sin un centavo en la bolsa. Y bueno, pues miramos que hay un resto de gente así. Y yo me he preguntado hasta cuándo se va a acabar esto. Hace algún tiempo, cuando decían que en el 21 iba a terminar, pues era risible. Yo decía, ¿cómo va a durar tanto una enfermedad? Ahorita estaban hablando al 24, y algunas personas dicen que probablemente hasta el 28, por todas las variantes que están llevando, hasta que podamos erradicar completamente esa enfermedad, ¿verdad? Hay personas que están viviendo como si no estuviera sucediendo nada, aislados, ajenos a todo lo que está sucediendo en el mundo, y bueno, pues también van a ser molestados por todas las circunstancias que estamos viviendo. Y podemos preguntarnos qué es o por qué razón estamos viviendo estas circunstancias. Y usted puede preguntarse, puede decirse también que quizá Dios, que permite que sucedan todas estas cosas, está preparando a su pueblo en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Sabe, desde que yo inicié la carrera en Cristo, la gente hablaba de ser arrebatado y de irse con Dios y de estar con el Señor por fe. Y yo me pregunté muchas veces, mirando la conducta de muchos hermanos que iban, salían, entraban, y no existía un compromiso con Dios, mucho menos en la iglesia, pues no se marcaba, y mirábamos una vida desastrosa, ¿verdad? Otros eran meramente religiosos, querían aplicar la escritura a otros, pero en sí no la vivían. Algunos más malentendían la escritura, y era una lucha terrible, una lucha que yo decía, ¿acaso es así la fe? ¿Acaso es así la fe? Miraba a hombres que servían a Dios el día domingo, pero el día viernes se habían ido a tomar, a emborracharse, el día sábado habían golpeado a sus esposas, y el domingo estaban en el altar llorando y gimiendo, dando un testimonio, a veces queriendo comprar a Dios con sus ofrendas, a veces ofreciendo a la iglesia cosas que se requerían, a veces ofreciendo un poco de sus servicios. Era una manera de comprar, era una manera de pagar según su criterio. Pero el Señor dijo que vendría un tiempo de prueba a toda la tierra. Y yo me imagino que entre más cercana esté la venida del Señor, la tierra toda tendrá que ser probada para que usted mismo determine si es de Dios o no lo es. Si usted pertenece a Dios o usted pertenece al mundo. Y bueno, en el tiempo de la pandemia se ha dado todas las posibilidades de que las personas que son del mundo se manifiesten para su mundo. Tienen todo el pretexto de no estar en la iglesia, tienen todo el pretexto de no encontrarse con nosotros, ¿verdad? Y poco a poco se van integrando hacia ese mundo al cual aman, a ese mundo sin Dios, a ese mundo donde Dios ocupa un lugar como lo ocupa una imagen, a ese sitio en donde Dios ocupa un sitio más allá de nuestro entendimiento. Yo quiero comentarles, hermanos, que hoy es un tiempo especial para que usted determine si es de Dios o no. A nuestro alrededor tenemos un sinfín de enfermedades, un sinfín de necesidades, un sinfín de personas sin Cristo y un sinfín de personas que no quieren un compromiso real, ¿verdad? Miramos que ahora la gente dice, bueno, pues si también los cristianos se están enfermando y se están encerrando, entonces quiere decir que Dios no es tan poderoso. Entonces empiezan a tomar una posición
completamente diversa y de enfrentamiento. Otros más, ¿verdad? Mirando los cristianos que hay peligro de enfermedad, se han quedado en casa, se quedan en su hogar y dicen, pues creo que es mejor no salir, creo que es mejor no enfrentar, pero solo en las cosas de Dios. En las otras cosas los vemos arriba, abajo y por todos lados. Así que creo que no va a haber ningún tipo de problema cuando Dios elija. Pero quiero que usted entienda esto, que nuestra propia vida nos va formando, que nuestra propia vida nos va levantando, que nuestra propia vida nos va impulsando para cosas mejores. Quería pensar en algunas personas y bueno, marqué algunas, acompáñeme. En el libro del Génesis hablo de un hombre que tenía sueños, soñaba cosas grandes, cosas maravillosas. Era un hombre conocido como José y sobrenombre el soñador. Un hombre que tenía sueños y quizá esos sueños eran motivados de muchas cosas. ¿Quién era José? José era el niño de su papá. José era el consentido de esa familia, al grado tal de que logró que sus hermanos le envidiaran y le causaran repulsa, lo aborrecieran. José estaba tan bien atendido en sus necesidades que lo mejor de la casa caía en él. Era un niño popis. Hoy miramos niños popis en nuestras casas y generalmente cae en los menores, ¿verdad? En el menor de la familia se convierte en el niño popis al que se le da todo, al que no se le exige nada y además se le pone bajo la tutela de sus otros hermanos. Así que el hijo popis crece entendiendo que es merecedor de todo, se convierte en caprichoso, se convierte en una persona que anhela lo que tienen los demás y aquí vamos a ver algo de eso. Veamos a José. Dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, puede usted mirar ahí y subrayar los 17 años, porque hasta los 40 tuvo un encargo. Dice la Escritura, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era un chismoso. Era la persona que miraba cómo se portaban sus hermanos, inmediatamente iba, y esto causaba problemas. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí miramos un jovencito que tiene todo, que es atendido por su papá, las mejores cosas para él, ¿verdad? Los mejores trozos de comida para él, las circunstancias para él, y todo estaba bien. Así que podemos mirar cómo poco a poco José se hacía aborrecible a los demás. Sin embargo, es José el que vamos a hablar, porque José tenía sueños, porque José era una persona que anhelaba cosas muy fuertes, pero dependía totalmente de su padre, dependía totalmente de ese entorno que lo había formado como un niño popis. Sin embargo, un día se descompuso ese entorno. Un día sus hermanos deciden en el campo matarlo. Sus hermanos estaban fastidiados, sus hermanos quizá lo aborrecían a tal manera que decidieron matarlo, pero uno de ellos dijo, no estoy de acuerdo con matarlo, mejor vamos a venderlo como esclavo a los ismaelitas. Pasaba una caravana de esclavistas y ahí lo vendieron. José entonces se convierte en un esclavo, vendido por sus propios hermanos. Ahora quiero que pienses un momentito, ¿cómo pasó de ser un niño consentido a un niño que se le daba todo, a estar bajo la amenaza de un látigo? Dios nunca lo desamparó y podemos mirar acerca de toda su historia que José había aprendido la enseñanza de su padre, había aprendido de Jacob.
el amor que se tenía a su propio padre, a Dios. Y él lo buscaba siempre, él recitaba los salmos, él buscaba en las oraciones, y bueno, hermano, pero era un adolescente de 17 años y fue llevado con los esclavistas. ¿Cuánto tiempo estuvo con los esclavistas? No lo sabemos. Generalmente los ismaelitas iban de un pueblo a otro vendiendo sus esclavos hasta que terminaban su carga y volvían a por más. Así que lo vendieron a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia de Faraón, un hombre importante, un hombre que tenía un rango verdadero, un rango real, era un guerrero y era un capitán. Y dice la Escritura que como Dios estaba sobre de él, sobre José, no lo desamparaba. Y dice la Escritura que José obtuvo gracia delante de ellos. Así que José se convirtió en el mayordomo, se convirtió en el jefe de la casa después de los dueños, y él dirigía a los esclavos a sus labores cotidianas. Miramos a José ahí, sufriendo, pero al mismo tiempo siendo formado en un concepto de administración. José estaba allí y sus sueños habían quedado relegados, los sueños que él había tenido cuando miraba cómo sus hermanos se iban a inclinar a través de unas ramas, miraba cómo el sol y la luna era otro de sus sueños, y miraba cómo aún sus padres iban a inclinarse ante él. José tenía sueños, era un soñador, pero ese hombre había sido educado en un tipo de vida irresponsable. Y muchos de nosotros, hermanos, también hemos pasado por un tipo de vida que no tiene ningún resultado porque nos volvimos dependientes. Nos volvimos dependientes de algo. José en este caso era un dependiente de su padre, ¿verdad? Y por eso acudía, y por eso su padre lo levantaba. Pero el día que no estuvo su padre, José empezó a mirar que él tenía que tomar decisiones. Empezó a mirar que no había la gente que lo iba a ayudar. Empezó a mirar que había personas que lo perseguían. Empezó a mirar varias cosas. En la casa de Potifar, ahí el hombre cada día crecía. Se presume que tenía entre 24 y 26 años. Así que era un hombre fuerte. Había pasado mucho tiempo cuando llegó la nueva esposa de Potifar, una joven, una mujer sumamente maltrecha en sus pensamientos, y empezó a buscarlo sexualmente, empezó a acosarlo. Hoy se iría a la cárcel, ¿verdad? Creo, si es que meten a las mujeres por acoso, pero creo que no todavía, ¿verdad? Ojalá y algún día también lo hagan, porque a veces acusan solo al hombre. Y miramos cómo esa mujer empezó a tratar de seducirlo, a tratar de orillarlo a que cometiera una falta sexual y poderlo manipular quizá, o solamente usarlo para satisfacer su propio instinto. Y perseguía a José hasta que un día ese amor, ese deseo que tanto tenía, se convirtió en un odio, en un aborrecimiento, y le puso una trampa, ¿verdad? Y fue llevado a la cárcel. Podía haber sido muerto, pero quizá el capitán Potifar quizá observaba algo de la mujer, su esposa, y decidió solamente enviarlo a la cárcel. José no falló al hombre, José no falló a la casa, y José no falló a Dios. Sin embargo, podríamos nosotros preguntarnos qué sucedía en el corazón de ese hombre. Había sacado de un lugar de alta comodidad y puesto como un sirviente. Después había dado lo mejor de sí y había sido sacado de ese lugar, y ahora había sido enviado a la cárcel. En la cárcel, por supuesto, él también tenía una celda, él también tenía obligaciones, él también tenía cosas, y al paso del tiempo dice la Escritura que ganó el corazón del carcelero. El carcelero empezó a darle gracia, halló gracia con él, y el carcelero lo dejaba hacer, lo miraba joven, y quizá miraban que José, educado en la ley de Cristo, en la ley de Dios, lo miraron ahí pleno, y bueno, les empezó a tener ciertas circunstancias favorables para José. Poco a poco José
alcanzó un lugar dentro de la cárcel. Él dirigía la cárcel, seguía administrando, seguía aprendiendo administración, una administración difícil. Cada vez se tornaba más difícil la administración. Y ahí estaba José. Se encontró a dos hombres y ambos soñaron, y él era un experto en sueños, era un soñador. Y les interpreta su sueño a ambos, un copero y un panadero. Pero a pesar de que uno iba a salir, le dice: oye, cuando estés allá afuera, no seas malo, intercede, yo no he fallado, sáquenme de aquí. Quiere decir que la vida en prisión no era buena, era difícil. Tenía sus prerrogativas, pero era sumamente difícil. Y ahí se encontraba este soñador. Este soñador ahora se encontraba en una prisión y había interpretado el sueño de dos personajes de influencia, y él estaba allí, ¿verdad? Uno de ellos sale y cuando está afuera recuerda el sueño y la interpretación, y bueno, en ese momento el faraón está teniendo sueños también que le han perturbado el alma, el espíritu, y dice pues que llamen a los magos, que llamen a las gentes, y bueno, no había una persona que pudiera interpretarle. Y este hombre le dice: ¿sabes qué? En la prisión, cuando me mandaron allá injustamente, había un hombre de nombre José que me interpretó el sueño por el cual yo salí. Yo sabía que iba a salir, ese sueño me hizo verlo. Y dice: a ver, faraón dijo, tráiganlo. Y a raíz de esto, José se convirtió en el segundo de faraón. Había cumplido 40 años, a los 17 años había sido vendido, échele cuentas, 27 años. Así que podemos mirar aquí cómo José, después de 27 años, en diferentes cárceles, en diferentes circunstancias, estaba listo para administrar el gran Egipto. Estaba listo para administrar la vida de muchos y poder ser salvación para su propio pueblo. ¿Qué había sucedido en el corazón de José? Dejó de ser un dependiente de sí, de personas. Maldito el varón que confía en el hombre. Dice el versículo: cuando le entregamos todo nuestro ser a un hombre, nos volvemos dependientes de él. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, hermano, pero mientras tú sigas dependiendo de hombres, mientras tú sigas dependiendo del aplauso de alguien, del reconocimiento de otro, seguramente tu espíritu no está listo y tendrá que descomponerse. Así que miramos cómo a partir de ese momento, miramos cómo José se convirtió en el segundo de a bordo en Egipto y empezó a administrar las riquezas de Egipto y hacer salvación para su pueblo. Hubo un tiempo de preparación, hubo un tiempo en el alma, en el espíritu, un tiempo en las emociones, hubo un tiempo de preparación en toda la vida, quizá hasta la propia fuerza. Quizá con José, al abrigo de su padre, quizá se hubiera convertido en lo que hoy conocemos, en un niño, en un millennial o algo así. Esos jóvenes que no quieren hacer nada, que todo quieren que sus padres se lo den. ¿Sabes? Es terrible lo que nos viene al mundo, porque estos niños se van a hacer adultos y muchos de ellos van a gobernar el mundo. Y sabes, entraremos en un proceso de maldición que está establecido también en la Biblia. Esto va a ir aumentando cada día en diferentes formas. Me recordaba también a otro hombre, a Moisés. Ese hombre que fue adoptado desde su nacimiento por por la hermana de Faraón. Así que él estaba también en esa línea, pero Moisés tenía un problema, ¿verdad? Moisés, aún sabiendo su origen, sabiendo que pertenecía a los israelitas, él empezó a llevar las dos formaciones, quizá por consejo de su propia madre. Y él era una persona importante en Egipto, un hombre preparado para la guerra, un hombre de guerra principalmente, pero un hombre temperamental, un hombre que fue educado en Egipto y explotaba por todo.
Era un hombre que gritaba a los servidores y les levantaba la voz y los amenazaba y quizá los golpeaba. Ese era Moisés. Moisés entonces, ¿verdad? Alguien le dijo que Dios había puesto su mirada en él para que fuera el salvador de su pueblo, que cuando llegó a Egipto, después de José, habitó ahí en Gosén y allí habitó 430 años y después fue esclavizado. Poco a poco fue esclavizado por el sistema y no se dieron cuenta. Moisés, lo vemos ahí. Dice la Escritura que cuando cumplió 40 años de ser el hijo de papi, 40 años de tener todo, dice que miró que estaban peleando dos personas hebreas y se acercó y les dijo: ¿por qué pelean? Y ellos dijeron: ¿y quién te llamó a ti por juez? Y él se espanta. Quizá los amonesta o quizá los golpea, no sé. La Escritura nos dice eso. Después de ello dice que se encontró a un egipcio maltratando a un hebreo y sacó la espada y lo mató. Miramos que era un hombre que dependía de su estado anímico. Era un hombre que dependía de su coraje. Era un hombre que dependía de su preparación, como muchos de nosotros. Después de ello, fue descubierto y abandonó Egipto. Y en el desierto se encontró a Dios. En el desierto se encuentra uno siempre a Dios. Cuando las cosas parece que están mal, ahí aparece Dios. Y lo encontró en un árbol que ardía, en una zarza que estaba propiciando una luz intrigante, y la miraba y dice: pues voy a ver por qué no se consume. Y se empezó a acercar poco a poco a esa llama, y antes de llegar le dice una voz saliendo del centro de esa zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar es santo. ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? Tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de proceder. No puedes andar en lo mismo. ¿Quieres entrar a lo santo? ¿Quieres ser diferente? Tienes que cambiar tu camino. Y Moisés entró en un pacto con Dios, y de ahí posteriormente fue levantado como el salvador de su pueblo. Y miramos que podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años. La primera etapa en Egipto, sirviendo y siendo servido por su propio pueblo, ¿verdad? Era también un hijo de papi. Los siguientes 40 años fueron de formación en el desierto. El desierto forma. Si no, hay que preguntarle a José, que fue formado por 27 años en diferentes tipos de cárcel. Moisés fue formado en 40 años en el desierto. Se convirtió en pastor de ovejas. Se convirtió en una persona que andaba caminando bajo el consejo de un sacerdote de nombre Yetro, ¿verdad? Que era su sacerdote, un sacerdote del Madián, sacerdote de un sitio. Y ese hombre seguramente aconsejaba a Moisés, le decía: acércate a Dios, mira, conócelo. Pero todavía no habían sido dadas las leyes, ¿verdad? Todavía no había ese lugar para levantarlo. Y Moisés ya conocía de Dios. Yetro probablemente pertenecía a la orden sacerdotal de Melquisedec, probablemente. Y los últimos 40 años de Moisés lo vemos otra vez en el desierto, pero ahora dirigiendo a un pueblo que no se dejaba dirigir. Ahora lo vemos guiando a un pueblo que no quiere salir de su esclavitud, forzándolos. Ándale, hermano, ven a la iglesia. Ándale, hermano, escucha, abre la Biblia para que aprendas los conceptos de vida. Anda, hermano, ora para que entregues a Dios tus miedos, tus acechanzas internas. Entra en la oración para que seas limpiado de lo profundo. Creo que Moisés así estaba allí, pero estaba en el desierto y nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchaba. El desierto siempre representa el lugar de formación. Y Moisés, 40 años guiando a un pueblo, y al final de esos 40 años comete un terrible error. Va y golpea la roca. Va y golpea
cuando Dios le había dicho, habla con la roca, no la golpees, háblale. Pero Moisés estaba enojado, dependía de su estado anímico. Y sabes, le dijo el Señor, no vas a poder ver con ese carácter, no puedes entrar a la tierra de la promesa. Con ese carácter no puedes entrar. Y dice la Escritura que solamente le permitió ver. Moisés fue formado, hermano, fue formado. Quisiera hablarte de otro pasaje también, que miramos aquí en un hombre de nombre Daniel, un jovencito que en la invasión de Babilonia a Israel por Nabucodonosor fue llevado preso. Daniel pertenecía a un área muy especial. Mira, Daniel, capítulo 1, acompáñame a ese libro, quiero que lo veas. Daniel, capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. La historia se va a dirigir siempre a 4 personas, Daniel y otros 3. Daniel, ¿sabes?, fue enfrentado a diferentes cosas. Él no dejó la oración, él no dejaba de orar, viniera lo que viniera. Y le pidió al hombre encargado de su mantención, le dijo: ¿sabes qué? Yo no quiero comer lo que comen aquí. Yo no quiero comer eso, perdóname, no me quiero contaminar, son comidas contaminantes. Y el eunuco, el vigilante de todos ellos, dijo: pues solamente que no enflaques, solamente que no te desnutras. Y empezaron a hacer la prueba y se le permitió, ¿verdad? De ahí miramos varias personas que han imitado la comida de Daniel, base puros vegetales. Sin embargo, aunque tu trasfondo sea vegetariano, quiero decirte que la palabra de Dios dice que fueron dados los animales para que comas, ¿verdad? O sea, solamente te hago esa mención, porque hoy hay muchos vegetarianos que dicen que el problema de los seres humanos es que comen carne, y la carne fue establecida por Dios. ¿Que hemos abusado? Sí. ¿Que queremos comer carne en todo tiempo? Sí, es cierto, pero también tienes tu Coca-Cola y sigues abusando de las cosas que te hacen daño. Así que, bueno, este hombre, Daniel, ¿tenía cuántos años? No nos dice, ¿verdad? Quizá era un adolescente, y la Escritura nos dice que era del linaje real. Era de la familia real, también era un niño popis. Era un hombre que levantaba el dedo para comer, tenía todos los atributos. Además de todo ello, era una persona estudiosa. Encontraron a los 4 mejores jóvenes de Israel y los llevaron a la mesa del rey. ¿Qué es lo que se pretendía? A través de ellos poder gobernar a Israel, a través de ellos gobernar a un pueblo difícil. Esa era la estrategia. Daniel fue un hombre de Dios y empezó a buscar a Dios, y el encierro solamente le sirvió para buscarlo con más ganas. Él dependía de su linaje, pero lo hizo a un lado para depender totalmente de Dios. Y miramos cómo Daniel fue siendo transformado. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y puedes mirar este aspecto, esta palabra en muchos aspectos, porque la comida del rey abarcaba muchas cosas, desde mujeres que iban a estar a su lado sirviéndoles, muchas veces en medio de desnudeces. Así que Daniel propuso ese tipo de cosas que contaminaban el cuerpo y contaminaban el alma. Así que no era solamente el no comer ciertas cosas. Daniel decidió no contaminarse. En el capítulo 2, en el versículo 48, miramos algo diferente. ¿Llegaste? Y dice así:
Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y podemos mirar aquí cómo Daniel lo primero que hace es interceder por sus amigos para que tengan encargos de gobierno. Daniel ha sido tomado como un hombre sabio porque también interpretó un sueño, también dio dirección al rey, y ahora el rey lo puso en un sitio. Pero, ¿sabes? No era un sitio ideal. ¿Por qué? Porque cada provincia tenía un gobernador y había sátrapas. Los sátrapas eran los ayudantes de gobierno, lo que correspondería hoy a diputados locales y federales. Y sabes, cada uno de ellos tenía una encomienda. Así que, y todos ellos empezaron a aborrecer a Daniel porque su inteligencia estaba sobre de ellos. Cuando tú estudies la Biblia, te voy a decir, hermano, que no hay inteligencia más grande que la Escritura. Puedes hablar con personas de cualquier índole y la Escritura te va a dar el tema que ellos apenas van a buscar. Tú ya lo sabes, tú ya lo entiendes, tú ya puedes hablarlo. La Escritura entonces va a ser un sitio en donde tu inteligencia va a empezar a florecer, porque te va a abrir un cauce. Es espiritual y la inteligencia tiene que tener un punto de partida. Y Daniel lo entendió. Y sabes, a él no le importaba todo lo que querían aquellos que querían grandes fiestas, grandes títulos, más dinero. A eso no le importaba a Daniel. Daniel sabía que a pesar de tener un puesto de esa índole, seguía siendo un esclavo. Como cuando tú tienes un negocio, hermano, y no puedes disfrutarlo porque tienes que abrirlo a las 7 y tienes que cerrarlo a las 10, todos los días de tu vida. Pero eres dueño, sí, no. El negocio es dueño de tu vida. El negocio te va a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer, si puedes salir o puedes quedarte. El negocio y la profesión van a ahorcarte y te van a decir que tú les perteneces y no ellos te pertenecen a ti. Eso se llama inteligencia, cuando puedes mirar las cosas para administrar tu vida. El dinero en tus manos es una herramienta. El dinero en tus manos es una herramienta que te sirve para hacer lo bueno. Y eso es lo que debes de aprender en todo esto. Tienes que administrarlo, pero no acumularlo. Administrarlo con una visión. Acumularlo es avaricia. Daniel lo entendió. A él no le importaba buscar todo eso. Él sabía que Dios un día lo iba a sacar de ese sitio. Y sabes, parece que Daniel se queda allí. Parece que Daniel toda su vida está en Babilonia. En el capítulo 12, vamos a verlo, Daniel tiene una grande revelación que va a impactar no solamente a su propia vida, sino a todos los profetas de todos los tiempos. A Daniel se le permite ver la grandeza de Dios en el gran juicio. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si yo asumiera solamente una enseñanza basándome en ese versículo, tendría que decirte que estamos viviendo ese tiempo. Tendría que decirte que hoy es un tiempo de angustia que nunca ha existido en toda la historia del mundo. También te diría que es el tiempo en cuanto el Hijo de Dios, las iglesias tienen que determinar cuál es el rumbo de su corazón y el rumbo de su vida. Tienen que determinar, ¿por qué? Porque la vida es incierta en este tiempo y en todo lo que va a venir después. Es tiempo de preparar su corazón. Y dice la Escritura, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En ese tiempo será despertado el pueblo de Dios en las iglesias que están dormidas. En ese tiempo se levantará el verdadero pueblo de Dios para servir a un Dios vivo. En ese tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo especial en donde tu visión es importante para aquellos que han sufrido, que están sufriendo la muerte de un ser querido, que están hospitalizados, que están viviendo
resabios de la enfermedad, que han perdido su empleo, que han perdido su vida, que han perdido su escuela, que han perdido todo. Y sabes, si tú callas, las piedras van a hablar y tú habrás perdido tu oportunidad. ¿Por qué, hermano? Porque es para los que se hallen inscritos en el libro. Dice Daniel, y esa palabra puede hablar de muchos años. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que han muerto, que están en los panteones, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué te parece? Así que, hermanos, podemos mirar cómo está sucediendo hoy parte de esta historia profética. Cómo hoy podemos mirar la palabra de Dios y mirar cómo está sucediendo en nosotros. Tú eres llamado a la eternidad, hermano, y corres el riesgo de perder la eternidad. Tú fuiste llamado a ser levantado como el pueblo de Dios y pierdes el llamado, pierdes la oportunidad, el privilegio, en virtud de que estás muy ocupado en ti y contigo mismo. Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 3 años y medio, el tiempo 1 año, tiempos otros 2, sumamos 3 y medio tiempo, 3 años y medio. Después lo vamos a comparar con los días, y hay una diferencia de 15 días, que es el tiempo de las primicias, al final de este mismo capítulo. Y dice la Escritura que los entendidos van a resplandecer. ¿Sabes? No va a ser de todos que entiendan lo que está sucediendo. Y yo oí, dijo Daniel, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si usted cuenta 1290 días, va a encontrar 3 años y medio, ¿verdad? Hay una diferencia de unos días, y esos días están catalogados como que es el tiempo de mayor dolor de toda la tierra. Todo esto le fue dado a Daniel, un hombre que fue formado, un hombre que tenía una formación muy especial. ¿Qué te puedo decir, hermano? Otro más, el rey David, otro hombre que, despreciado por su familia, mientras sus hermanos estaban en la escuela, en lo mejor de las escuelas, él estaba en el campo siendo el pastor. Pero David tenía bien claro el amor que sentía por Dios. Le componía cantos, le componía himnos, componía alabanzas, no porque él fuera, sino porque era inspirado por el Espíritu Santo. Él era inspirado para que pudiera escuchar la voz. Y yo estoy seguro que muchas veces Dios te inspira a ti. Muchas veces Dios te inspira un mensaje que tienes que darle a alguien. Dios levanta tus emociones y sentimientos para que hables con alguien y te envía. Y es aquí donde muchos obedecemos y muchos preferimos dejarlo sentado como una mera emoción. Pero creo que Dios sigue hablando, sigue inspirando a la gente.
Así que David estaba siendo inspirado y tomaba un instrumento que él mismo había creado, ¿verdad? De cuerda, de aire, de percusión. Él creaba los instrumentos y se ponía a darles música a las alabanzas o recitaciones creadas. Él escuchaba la voz del Espíritu Santo y seguramente los anotaba, seguramente los iba escribiendo, porque tenemos hasta hoy parte de ello. Y sabes, pero era un hombre difícil, era un hombre también que dependía de muchas cosas. Y sabes, era un hombre violento. Sus hermanos se quejaban de que no se podía hablar con él. Y sabes, hermano, hay muchas veces en tu hogar que tienes un problema con tu hermano y dices, es que no puedo hablar con mi hermano. Quizá con el que no se puede hablar es contigo. Quizá eres tú cerrando el cauce. A veces decimos, es que no se puede hablar contigo seriamente. No, el problema quizá no es él, eres tú. Y ese era el problema que tenía David con sus hermanos. Y a raíz de eso se prevé también una falta sexual de su mamá, que también está en entredicho, ¿verdad? Y David era el bastardo, no probado. Así que David era echado al campo mientras sus hermanos tenían lo mejor. Pero ahí se encontró con Dios, en el sufrimiento, en la vida difícil. Ahí lo conoció. Y sabes, ahí creció David y llevó un entrenamiento de muchos años hasta que se convirtió en el estratega de Israel, en el dulce cantor de Israel, el general de los ejércitos de Israel y en el rey de Israel. David tuvo que pasar muchas cosas. Y sabes, los problemas familiares repercuten, porque lo que tú siembras, cosechas. Y si él fue un problema para sus padres, ahora sus hijos fueron un problema para con él. Y si él tuvo problemas con las mujeres, ahora las mujeres lo estaban orillando, ¿verdad? El pecado sexual lo estaba orillando a perder todo. Hasta que él comprende y se despoja de todo ello. Fue traicionado por su hijo Absalón, fue usurpado por Adonías, fue culpado por adulterio en Betsabé, por el asesinato de Urías, Eteo, etcétera. Y podemos mirar algunas cosas. Sin embargo, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. ¿Qué sucedió, hermano? Fue transformado. El desierto transforma a las personas. Ya casi termino. Déjame hablarte del apóstol Pablo. Un hombre sumamente religioso, un hombre que vivía su religiosidad, se sentía perfecto, pertenecía a la secta de los perfectos, los fariseos. Y ese hombre sentía que sin él no caminaba en el mundo. Y no solamente decía, voy a condenar a todo el que no piense como un judío, sino lo voy a echar de la tierra, lo voy a echar de la tierra de la promesa, los voy a encerrar en la cárcel, los voy a llevar a la muerte. Ese era Pablo. Ese era Pablo que decía, se convierten porque se convierten al judaísmo. Y si no se convierten, me los echo. Así tenemos muchas personas aquí que, de esas gentes que conocen la palabra de Dios, pero traen un dedote. Y si tú no piensas igual que ellos, ya no te van a hablar, porque los contaminas. Ya no se van a juntar contigo porque se les pega lo ligero. Ya no van a estar contigo y no te van a hablar. Y vas a ver que en cuanto se abre la puerta al final, ¡pum!, son los primeros que salen. Y cuando llegan hasta el final, así como diciéndoles, hola, sí. Siempre los vas a ver que traen un rollo aparte. Pablo ese era, el súper religioso. Podemos mirarlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Acompáñame. Hechos 9. No te voy a dar toda la historia, por supuesto. Y dice que Saulo era así un perseguidor hasta que un día es tirado de su caballo, es tirado al piso. Y dice la escritura que quedó ciego. Versículo 8 dice, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
3 días completamente ciego, el hombre más orgulloso de la ley. ¿Sabes? Yo creo que muchos fueron a decirle: te castigó Dios por tu pecado. ¿Sí? Porque él hacía lo mismo, porque ellos hacían lo mismo. Pablo, ese hombre, quedó ciego por 3 días y noches y vivió en angustia. La gente presume que inmediatamente después de que le es restaurada su visión sale a predicar. No, él sale por 3 años a Arabia, Damasco, y en esos 3 años fueron terribles porque Damasco era un centro de muchos problemas espirituales, y ahí se encontraba Pablo y se lo querían echar. Ahora era al revés, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Pablo? Bueno, pues fue enfrentado a su propio criterio. Ahora, déjame englobar todo lo que te acabo de decirte, ¿verdad? José dependía de su familia, y su familia se disgregó, perdió a sus padres. Moisés dependía de su fuerza interior y de su preparación guerrera. Hasta que todo se perdió, pudo ser usado. David, de su coraje, de su temperamento y sobre todo de su exposición sexual. Hasta que no cambió todo eso, pudo ser usado. Daniel, de su linaje real. Pablo dependía de su religión. Y yo puedo preguntarte, hermano, ¿por qué Dios no puede bendecirte? ¿De quién dependes tú? Algunos de nosotros somos llevados al desierto para encontrarnos con Dios, y es ahí donde perdemos la seguridad de lo que somos, la seguridad de lo que tenemos, y aprendemos a confiar a plenitud en Dios. Cuando damos ese paso, estamos pronto a ser usados, pero Dios no va a usarte si tú no dependes de Él. Si tú estás dependiendo de tu profesión, si estás dependiendo de tu propia fuerza, si estás dependiendo de tu linaje, si estás dependiendo de papá o mamá, no va a usarte Dios. Dios usa a las personas que aprenden a ser dependientes de Él. Todos ellos rompieron su dependencia para depender totalmente en Dios. Y cuando vino ese suceso, empezaron a darse muchos cambios. Y sabes, hermano, creo yo que aquí tenemos gente muy valiosa, pero ¿en quién están dependiendo? ¿Por qué no han manifestado la luz que Dios puso en su propia vida? ¿Por qué eres convocado y no estás? ¿De quién dependes? ¿A quién le has entregado tu vida? ¿Quién es el dueño de tu existencia? ¿A quién le rindes cuentas? ¿A Dios? Quizá todo lo que está sucediendo hoy en el mundo es parte de lo que vamos a enfrentar, de lo que estamos enfrentando, porque hemos aprendido a ser dependientes de los sistemas, de las circunstancias, de los estudios. Hemos sido dependientes de nuestras propias fuerzas. Dependemos de quiénes somos. Y cuando tú dependes de quién eres, no sirves para servirle a Dios. Arrepiéntete. ¿De qué está lleno tu corazón, hermano? Es de lo que dependes. Hoy es un tiempo en el cual la iglesia empezará a ser despertada. Las 10 vírgenes empiezan a ser sacudidas, empiezan a decirles tiempo, pero 5 están llenas de pasión y 5 habrán perdido su primer amor, estarán perdiendo todo lo que les fue dado en un principio. Las 10 vírgenes es un elemento clave en el despertar de la iglesia. Y hoy tú y yo, hermano, somos personas escogidas en los tiempos, antes de la fundación del mundo, para testificar, para dar lugar, para representar al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo el sublime. Está aquí en medio de nosotros. Y sabes, somos elegidos para representarlo. Pero ¿de qué dependes? ¿De quién dependes? ¿Por qué no ha cambiado tu vida? Quizá el desierto en el cual te encontraste no te formó, y tendrás que llegar a otro desierto, pero
el tiempo se está acabando. El tiempo se acaba. Hay un tiempo para cada cosa. Y hoy es un tiempo especial. Hoy es un tiempo en donde las cosas empiezan a ser transformadas, ¿sí? Dios espera que te levantes. Dios espera que pongas en tu corazón la mitra, esa diadema santa que te representa como un sacerdote. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Un sacerdote es un mediador, es un intermediario, es un puente entre la humanidad que se está perdiendo y la que se va a salvar. Pero si tú no haces caso de lo que Dios ha puesto en tu vida, entonces otros lo harán. Hoy es un tiempo de que te despiertes, que tomes el lugar, que dejes de depender de las circunstancias de un mundo que cada día se torna más engañoso para arrebatar tu vida. Que te levantes, no importa lo que piense la humanidad, no importa lo que piense la gente a nuestro alrededor. Eres tú y Dios el que va a formar. Resplandece ya con la luz de Cristo. Ponte de pie un momentito. Aleluya. En alguna ocasión llegamos a la iglesia y para indicar que iba a empezar nuestro peregrinaje, para empezar a iniciar una nueva visión, teníamos una oración, hacíamos una oración en donde le decíamos: Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Reconozco mi pequeñez delante de ti y hoy me comprometo a caminar contigo. Yo no sé qué es lo que tú le dirías hoy. Yo no sé cómo hablarías tú de una iglesia que se ha mezclado, de otra iglesia que ha perdido su primer amor, de otra iglesia que ha tenido la enseñanza equívoca de las naciones. Yo no sé cómo le hablarías tú. Yo no sé o qué le dirías. Hay un tiempo especial y creo que hoy puedes hacerlo. Hermano, hermana, allá atrás en el internet, allá donde te encuentras, es un tiempo especial para que tú puedas hablar con Dios ahí donde estás. Allí donde te encuentras, habla con Dios. No se necesita otra cosa más que un corazón contrito y humillado que hable con el Señor. Y es en ese momento donde tú te encuentras hoy. Hoy tú puedes ser esa persona que estás hablando con Dios. Hazlo, habla con Dios. No importa las circunstancias que hayas vivido. Eres un hombre de Dios, eres un príncipe de Dios, eres un príncipe de guerra, eres un rey y sacerdote que vas a tener tu lugar próximamente. Pero hoy eres ese sacerdote, eres ese mediador según el orden de Melquisedec. Así que hoy está abriendo un panorama para tu vida. ¿Sabes, hermano? Por muy doloroso que estés viviendo la existencia, va a acabar, se va a terminar. Padre, te doy gracias por tu grande amor, tu misericordia. Gracias porque la iglesia verdadera está siendo despertada, porque la iglesia verdadera está siendo sacudida, porque la iglesia está conociendo, Señor, el llamado que tú hiciste a su existencia. Gracias, gracias Dios por la iglesia que se encuentra en su hogar. Gracias por la iglesia que ha salido de su casa y que hoy se encuentra en este sitio. Gracias, mi Dios, por la iglesia, aquellos que están inscritos en el libro de la vida y que tú has llamado a despertarlos hoy, que están siendo sacudidos, Señor, por los diferentes mensajes para indicarnos que es el tiempo de Dios. Y en medio de todo este desierto, Señor, que no olvide que tú estás en medio de todas las circunstancias, porque tú eres esa luz que ilumina, Señor, aún en medio de la oscuridad. Eres esa nube que refresca, Señor. Eres esa lluvia que quita la sed. Padre, gracias.
Gracias por cada miembro de la iglesia. Hoy te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocando el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos. Clamo, Señor, por los que están aquí, y clamo por los que han enfermado en su cuerpo, suplicando su sanidad y restauración, Señor, para que vengan y testifiquen que tú eres un Dios de vivos. Gracias, Señor, por la sanidad de mis hermanos. Gracias, Padre, por la restauración de cada uno de ellos. El cáncer de mis hermanos se está yendo de su sangre. Proclamamos tu gracia, Señor, en la vida de Briana Quintero, Señor. Leucemia. También de Alarí Curiel, Señor. Padre, te damos gracias por la sanidad de su sangre, por la leucemia. Te agradecemos, Padre, porque el cáncer en la matriz de Noemí Ortiz está siendo desarraigado. Gracias, Dios, porque nuestros hermanos están sanando del COVID. Gracias, Padre, porque cada uno de ellos está encontrando sus pulmones limpios, sin manchas, Señor. Padre, gracias, porque están respirando adecuadamente, completamente, totalmente. Gracias, Dios, por la sanidad de ellos. Aleluya. A ti es la gloria y la alabanza. Padre, levantamos y posamos nuestras manos sobre ellos para sanidad en este lugar, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Que así sea hecho. Amén. Gracias, Dios.